Acá está. Ya, ahora sí. Vamos a poner acá. A ver, listo. Entonces nos sabemos que cómo se manifiesta su justicia. O sea, uno de los atributos del Señor de Dios es su justicia. Dios es Dios justo. Es un atributo. ¿Cómo se manifiesta? Condenando al impío, habíamos dicho, perdonando en Cristo al arrepentido, que era nuestro tema que habíamos hablado sobre el arrepentimiento, de dónde proviene, ¿no? Porque está perdonando en Cristo. No es que perdona por perdonar. Todo el mundo, te perdono. No, el perdón es en Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. ¿Sí? Habíamos explicado eso. Ahora, la justicia de Cristo también se manifiesta de forma salvífica, ¿no? También la justicia de Cristo se manifiesta para juicio, ¿no? Son cuatro aspectos de la justicia del Señor. Ahora, la justicia como fruto del Espíritu. Vamos a ver en Efesios 4, a ver, un versículo cada uno, rápidamente abordamos. A ver, hermano Javier, Efesios 4, 20 al 24, ese nomás. Después, a Sol, Filipenses 1:11, Julio, Filipenses 3:9, a Zulin, 1 Pedro 2:24. Y si viene Adrián, le damos lo que viene. Pues si viene. A ver, empezamos con Efesios. Efesios 4. Hermano Julio, Efesios. Ya, no empezó. No, a mí me dijo Filipenses 3:9, Efesios 4:20, ¿quiere? Voy a buscar ya. Sí, Efesios 4:20 al Estaba en 24. silencio. Ok, Efesios 4:20 dice, Hasta el 24. hasta el 24, okay, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que es en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Interesante, ¿no? O sea, todo eso que ha pasado, ¿qué cosa es? En la justicia y santidad. ¿No? Siempre el tema de la justicia va relacionado con la santidad. Mira, lee el 5:9, por favor, 5:9. El 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ajá, interesante, ¿no? Entonces vemos ahí que el Espíritu, como fruto del Espíritu, ordena, da orden, ¿sí? A ver, Filipenses 1:11. Ya, pastor. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ajá, ¿no? Es un fruto del Espíritu, hay fruto. Muy bien. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bien, interesante, ¿no? O sea, la justicia como fruto es fe en Cristo.
¿no? O sea, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es la justicia? ¿Cómo se da la justicia? Por la fe, ¿no? Muy bien. 1 Pedro 2:24 dice así, Primera de primero Pedro, Pedro. Sí, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿no? Interesante, ¿no? Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, ¿no? Es un fruto del Espíritu, la justicia como un fruto del Espíritu Santo. O sea, acá se refiere que la justicia, ¿no? Como por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que ha obrado, ¿no? La justicia ha venido a la persona, lo ha justificado, llega el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que está mencionando acá, ¿no? El fruto de ese Espíritu Santo. El 3:14, por favor, ya que estás en 1 Pedro 3:14, más también, Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. muy bien, ¿no? Y tiene que ver con el tema de los padecimientos, ¿no? O sea, dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿por qué es causa de la justicia? Porque nos ha cambiado, pues somos otra persona. Ya vamos a cambiar nuestra naturaleza, todo, somos regenerados. Dice, vamos a padecer, ¿no? Eso tiene que ver la justicia como en el aspecto del padecimiento. Primera de Juan 2:29, hermano Javier, ¿puedes leer? Ya, 1 Juan 2:29. dice así, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ujú. Entonces, la justicia como fruto es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? Mateo 6:33. Sol, ¿puedes leer Mateo 6:33? Sí, pastor. Y Julio, Romanos 6:12, ahí al 19 vemos cómo cortarlo, pero ahí los dos lean, por favor. Primero, Sol. Ya, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante, ¿no? En relación de la búsqueda de esa justicia como un fruto, es la búsqueda del reino de Dios. ¿Quiénes buscan los que han experimentado la justicia de Dios, ¿no? En Romanos 6:12, Julio. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y este pasaje es determinante. O sea, ¿cómo sabemos que la justicia de Cristo se ha hecho en nuestras vidas? Tiene un fruto, hay una evidencia, ¿no? El pecado no reina en nuestras vidas. Estamos en el reino de Dios
somos nacidos de Dios, los padecimientos vienen como consecuencia de esa justicia, tenemos fe en Cristo, tenemos frutos y andamos ordenadamente, ¿no? Interesante el tema de la justicia. Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver el otro aspecto. El amor de Dios, ¿ya? El amor de Dios es más alto y sublime atributo comunicable de Dios, ¿no? Eso sí es una característica. Cuando vemos a Dios, lo primero que nos viene a la mente y lo que hemos aprendido es su amor, ¿no? La manifestación de ese amor de Dios, ¿no? Es, por eso decimos, es más alto y sublime. Atributo comunicable, no es incomunicable, es comunicable. El amor de Dios se expresa en nosotros no por mérito, sino por gracia. Efesios 2, ¿no? Vamos a poder ver eso. O sea, se manifiesta el amor no porque nos merezcamos, sino porque es por gracia. El amor en su esencia es su esencia, ¿no? O sea, Dios en esencia es amor. No es que tiene amor, no es que puede darte amor, sino que Él es amor. Ese es el atributo, ¿no? Su naturaleza no solo ama, sino Él es amor. Igual como Él dice, yo soy la resurrección, no, no es que Él resucita gente, sino que Él es la resurrección. Interesante esas declaraciones, ¿no? Bíblicas. Su amor no tiene relación con sentimientos o con emociones. Para conocer, acercarnos y practicar su amor debemos abstraernos, ¿ya? ¿Cómo ver esto? Debemos abstraernos de nuestra propia definición. ¿Qué cosa es abstraernos de nuestra propia definición? Es que nosotros no podemos definirlo desde nuestro concepto de amar. Nosotros amamos a quienes nos es más fácil amar. Pero ¿cómo puedes amar al enemigo? Y Jesús enseñó a amar al enemigo. Dios cómo ama al que le hace daño, el que va en su contra, pero ama, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? No podemos abstraernos con definiciones personales, sino tenemos que ver lo que la Biblia dice. Acá. A ver, hermano Javier, ¿puedes leer la diapositiva? ¿Ya? ¿Ama a Dios a toda la humanidad? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Ama a Dios a toda la humanidad? Esta es quizás la más difícil pregunta que nos hacemos como cristianos. Y sin duda la respuesta puede ser aún más controversial. Sin embargo, la escritura dice, Aclara. nos aclara el dilema. Ya. Ya. A ver, vamos a leer esta primera. A ver, Zully, ¿puedes leer esta diapositiva? Amor de benevolencia. Amor de benevolencia. Bondad, gracia común es el tipo de amor que Dios dispensa sobre toda la creación, en especial toda la humanidad. Muy bien. Ese es amor de benevolencia, o sea, el tema de bondad, ¿no? Que es gracia común. Amor de complacencia, Sol, por favor. Sí, dice, este es el tipo de amor el cual la cultura y a veces la iglesia equivocadamente universalizan. Se entiende culturalmente por complacencia, autosatisfacción, es decir, que Dios debería darme lo que quiero, hacer lo que quiero, facilitar mi felicidad. Por esta razón, la gente desecha la idea de Dios cuando estas aspiraciones no se cumplen y a veces por el contrario surgen dificultades o desgracias. Ujú. Entonces, interesante, ¿no? A veces cuando Dios no nos da lo que estábamos esperando, cambia la reacción, ¿no? Surgen dificultades y desgracias, ¿no? Y a veces vemos que, bueno, encontramos en las escrituras que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bienaventurados los que soportan la tentación, las pruebas, ¿no? Entonces, vemos a Job, vemos gente que ha padecido, ¿no? Entonces, amor de complacencia, por eso la gente desecha la idea de Dios cuando estas aspiraciones no se cumplen, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender eso, ¿no?
complacencia, autosatisfacción. Muy bien, vamos a ver. Tú mismo, Sol, por favor, sigue leyendo esa parte porque corresponde a lo mismo. Dice, el verdadero amor de complacencia está basado en el modelo perfecto de nuestro Señor Jesús. No se trata de mi satisfacción, sino la de Dios. Es el amor que Dios tiene por su Hijo y por todos aquellos que están en su Hijo. Muy bien. Entonces, esta es la definición correcta, ¿no? No se trata de una satisfacción personal, sino de satisfacción de Dios. Muy bien. El amor de complacencia se expresa en que Él elige. Ese es el principio de complacencia, ¿no? Él elige, Él salva y adopta como hijos a pecadores. O sea, debería elegir algo mejor, ¿no? Pero Él elige pecadores. Porque no hay de dónde más elegir porque todos son pecadores. Pero Él elige y en su elección, que es libre, los salva y los adopta como hijos. ¿Sí? Eso es lo que conocemos en ese aspecto del amor del Señor. El amor, Dios es amor, sí, pero ese es un amor de complacencia. O sea, Él busca satisfacerse personalmente como eligiendo, salvando y adoptando. El amor de complacencia es solo aplicable a los hijos por medio del arrepentimiento para salvación, ¿no? Los textos bíblicos están ahí. En el Antiguo Testamento existen varias palabras que se traducen como amor. Todas ellas hacen referencia principalmente a la misericordia, gracia, el favor, la compasión y la fidelidad de Dios, ¿no? Esos son los términos Abba, Keset en hebreo, son los más usados, ¿no? O sea, ¿cómo encontramos la palabra amor en el Antiguo Testamento expresado en misericordia, en gracia, favor, compasión, fidelidad, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, cuando el Señor elige a Israel como su pueblo, vemos el amor de Dios como condujo a Israel por el desierto, ¿no? Siempre ha tratado de llevarlo, bueno, la figura de llevarlo a la tierra prometida. Después también cuando el pueblo falla, Dios perdona a Israel y siempre se mantiene fiel a él, ¿no? Eso no quiere decir que el castigo, las consecuencias por el pecado, el Señor se olvide y deja. Sí hay, ¿no? En su fidelidad, Él va a seguir conduciendo a su pueblo que Él ha elegido, ¿no? El amor del Padre y el Hijo, ¿no? De ambos vemos su expresión de amor. Juan 35, ahí están los textos. Después también vemos el amor de Dios por sus ovejas, ¿no? Cuando el Señor se refiere a Israel, se refiere como un rebaño, ¿no? Un rebaño de Él. ¿Alguien puede leer el Salmo 79, 13? Ya, dice, y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. ¿No? ¿Cómo nos ve? Como ovejas de su prado, ¿no? El amor de Dios por sus ovejas, ¿no? Y bueno, vamos a ver otros textos como Salmo 23, ¿no? Jehová nuestro pastor, ¿no? A ver, el amor de Cristo por sus ovejas, Hebreos 13:20, ¿quién puede leer? Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Interesante, ¿no? Ahora, ¿alguien puede leer 1 Pedro 2:25? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, ¿no? Estábamos descarriados, ¿no? Es la idea, ¿no? Después, también en Juan 10, vamos a ver, buen pastor, las conoce por su nombre, ¿no? Da su vida por las que conoce de antemano, ¿no? Los que no son sus ovejas no creen en él también, ¿no? En el Evangelio de Juan vamos a encontrar todas esas descripciones. Muy bien. Hasta ahí
¿Preguntas? ¿Hay más atributos? Sí. Vamos a encontrar atributos, ¿no? Comunicables, pero esos son los principales, los que hemos mencionado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre los atributos comunicables e incomunicables? Se puede distinguir, ¿no? Entre lo que es incomunicable y lo que es comunicable, ¿no? Tiene que manejar esos conceptos para poder conocer un poco más acerca de cómo es que Dios se describe en la Biblia. Porque muchas personas dicen, estoy adorando al Señor, pero a veces no entienden qué es lo que están adorando. El objeto de nuestra oración, sí, estás adorando a Dios, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿conocen quién es? Entonces, nuestra labor siempre va a ser, en todo momento, conocer al Señor. Algo que me hace acordar siempre es lo que dice Job, ¿no? Él conocía al Señor, sí. Entregaba sacrificio al Señor, sí. Entregaba sacrificios a favor de sus hijos, por si acaso, si sus hijos habían fallado. Entregaba holocaustos, dice el texto, ¿no? Sin embargo, después le viene todo lo que le pasa a Job cuando leemos Job, y al final él dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. O sea, habla de la experiencia con el Dios que creía que conocía, pero no lo conoció hasta ese momento, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, bien. Todo bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar para ver Trinidad, ¿sí? La Trinidad. Yo quisiera preguntarles a ustedes, antes de empezar esta parte, ¿qué entendemos por Trinidad? Por favor, quiero escucharlos. Quiero escucharlos a todos con respecto a esta definición. ¿Qué cosa es Trinidad? Vamos desde lo más básico. ¿Qué sabemos de la Trinidad? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pastor, en una sola persona. Ya, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya, Exacto. ¿qué más? Bueno, yo entiendo ¿Alguien por más? Trinidad, yo entiendo por Trinidad, pastor, a la manifestación del Dios en quien yo he creído, ¿no? Ya, Partiendo desde que los tres son de una misma esencia, indivisibles. ya. Ujú, ya. Ahora, con respecto a cuando decimos manifestación, yo entiendo lo que quiere decir, hermano Javier, pero hay que entender que cuando decimos manifestación, después vamos a ver, eh, hay personas que dicen que Dios se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu. Es la misma, es el mismo Dios, pero se manifiesta en esas tres formas. Entonces, cuando decimos se manifiesta, hay que tener el concepto que, o sea, son tres personas Ujú, y son distintas. ujú. Después vamos a ver, ¿no? Entonces, no es que se manifiesta, sino que son tres personas, ¿ya? Es un concepto Eh, para nosotros, pastor, en la ajá, congregación ya tendría que ser más, claro, más en, entendible. en esencia, en esencia es lo mismo, es Amén. Dios, en esencia es Dios, el prosopón, después vamos a ver, o sea, es en esencia, es Dios, pero son tres personas. Mejor dicho, un cuerpo no hace una persona, la persona no le hace el cuerpo, o sea, no es necesario que alguien tenga un cuerpo para ser una persona, Amén. ¿ya? Bueno, es la definición bíblica. Pues la Personalidad. definición bíblica de una persona es su alma. Lo que el Señor quiere salvar es su Exacto. alma, pero sin embargo nos crea con cuerpo. Y Jesucristo también tuvo que nacer. Es el misterio. Pues, ¿cómo es posible que Dios pueda nacer? Y después, ¿cómo es posible que Dios Hijo pueda morir si es eterno? Ese es el tema de Cristología que vamos a ir viendo. Muy bien, ¿qué más? Sol, Zulin, Julio, Adrián ya dijo, ¿no? ¿Qué entendemos por Trinidad? Aparte de lo que se ha dicho, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre la Trinidad? Bueno, pastor, yo siempre he sabido eso, lo que mencionaron. Es una misma persona, son tres, o sea, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
1, 3. Tres personas, En no uno. es una misma persona, ojo. Ahí vamos a ir perfilándonos, ¿está bien? O sea, no es una persona, son tres, pero es uno. Es un solo Dios, no hay tres dioses. Tres personas, Dios en tres personas. Es el término que tenemos que ir aprendiendo y entenderlo para cuando lo expliquemos, ¿sí? Dios en tres personas. Ese es, ¿no? Y cada uno, como personas, son diferentes, pero comparten los mismos atributos. Por eso que hemos aprendido los atributos, porque el Padre es soberano, el Hijo también es soberano y el Espíritu es soberano. Ahora, ¿cómo es posible que si el Padre es soberano, el Hijo también es soberano? Si es hijo y tiene que depender del Padre, pero si no es soberano el Hijo y no es soberano el Espíritu Santo, entonces son tres personas, pero no tienen la misma esencia. No sería Dios porque le falta el atributo del Padre. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo atributo para ser la misma esencia, el mismo prosopón. ¿Ya? Muy bien. A ver, Zulin y Julio, ¿qué más saben sobre algo de la Trinidad? Bueno, pastor, cuando se dice que Dios es uno, se está hablando, se está hablando más que de uno, se está hablando de unidad. Entonces, ¿Ya? la Trinidad no es así que Dios es una unidad compuesta, ¿no? Y como usted ya lo ha dicho, que Dios es uno, o sea, Dios es uno manifestado en tres personas. Eh, Justamente la palabra ejad lo tipifica, pues, ¿no? Dios es uno, pero no está hablando de uno como un objeto, sino de uno como unidad. Ya, muy bien. Es una unidad, pues, claro, para que sea uno, tiene que haber una unidad. Y esa unidad de Dios es en tres personas. Ah, Eso es el misterio. Eso es que de repente no lo vamos a poder entender. ¿Cómo tres personas va a ser uno? Y cuando decimos sobre el agua, que el agua es sólido, líquido, gaseoso, no describe. Nos queremos acercar con eso, pero no describe a Dios. Entonces, empezamos nosotros a empezar a buscar terminologías bíblicas para poder entender esta verdad. Y nos faltaría quién? Zulin, ¿no? Zulin, ¿qué Bueno, sabes de pastor, la... yo creo que el tema de la Trinidad es un misterio que se cree Ya, simplemente por fe, porque hay muchos ya, teólogos, muchos libros tratando de dar una definición, ¿no? De qué es, pero creo que hasta ahora no se llega a una definición exacta y creo que no la podríamos dar tampoco, porque es un ya, misterio y muy bien. estamos por fe. Sí, hay un cierto misterio que ni el mejor teólogo lo puede describir porque nuestra capacidad se acaba y no puede ir más allá de las escrituras. O sea, ¿cuál es el límite? La escritura, no podemos ir más allá. Sin embargo, se le ha puesto el nombre Trinidad para poder hablar de un Dios, ¿sí? De un Dios trino, Dios en tres personas. ¿Y cómo es? Ese es un misterio, porque no hay nadie que tenga esa cualidad. Entonces, es un misterio. Y por esa razón lo debemos estudiar e ir viendo para poder tener un concepto bíblico acerca de esa Trinidad. Si bien es cierto, la Biblia no tiene, por ahí dice, y esta es la Trinidad, no dice, la palabra Trinidad no hay es un término en latín que viene de trino. Ahora vamos a ver, pero es verdad que la palabra Trinidad no existe y se van a encontrar con personas que dicen, pero la Biblia no enseña acerca de la Trinidad. Es verdad, no enseña, pero el concepto de Trinidad está en la Biblia. El concepto, no la palabra. Porque no, es que esa palabra no es bíblica, pero el concepto sí está. Y cuando decimos Trinidad nos ayuda a entender esto que es complicado y ciertamente misterioso, pero que a través de las escrituras podemos entender que sí
Sí, hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo, ¿no? Creo que ya muchos lo sabemos, vamos a ir revisando. Muy bien, dicho esto, vamos a abordar la doctrina de la Trinidad hoy día hasta lo que podamos y así continuaremos hasta poder terminar ese tiempo, ¿sí? A ver, doctrina de la Trinidad. La definición de la palabra está en latín, como les dije, y tiene que ver con tres unitas, ¿no? Tres unitas es la palabra en latín, tres en uno, ¿no? Doctrina tres en uno. Ahora, la definición de la doctrina es que el Dios único existe. Dios único existe como tres personas. Eso se llama hipóstasis, sustancia individual o singular de una misma esencia inmaterial. ¿Qué dice Juan 4:24, por favor? Que Dios es Espíritu. muy bien. Claro, Dios es espíritu. Ujú. Muy bien. Cada persona de la Trinidad posee toda la esencia de Dios. ¿Al Padre le falta algo para ser Dios? No, es perfectamente Dios completo. Jesús, el Hijo, tiene todo, tiene todo. El Espíritu Santo tiene todo. Y así es como debemos tratar a las tres personas de la Trinidad. Esto significa que aunque distintas, ¿no? Entre sí, las tres personas son coiguales. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres es Dios, pero es uno, no son tres dioses. En toda perfección y atributos de su esencia divina. Vamos a ver acá. Lo que no es Trinidad. ¿Qué cosa no es Trinidad? Vamos a ver acá. Parcialismo. A ver, hermano Julio, Javier, por Lo que favor. no es Trinidad, parcialismo. Dios es uno y está dividido en tres, y cada persona es un tercio. Por lo tanto, la suma de los tres hacen uno. Ya. Eso no es Trinidad, pero se ha tratado de explicar. Eso se llama parcialismo. O sea, es uno ya muy bien, tres partes iguales. Las tres suman uno. Claro, es lógico, ¿no? Sí, buena idea, vamos a decirlo. No, no es así la Trinidad. La Biblia no lo describe que son tres partes de uno solo. Los tres suman un Dios, no. ¿Se entiende? Eso se llama parcialismo. Eso es incorrecto. A ver, Julio, modalismo. Ok, modalismo. Un único Dios se expresa o manifiesta en tres formas distintas. Algunos ejemplos como el agua, etcétera. Ya. Eso es modalismo. ¿Te das cuenta? Y el modalismo y el parcialismo son herejías trinitarias. Han sido declaradas herejes, por más que nosotros digamos, no, pero sí, parece que explica, no. El único Dios se expresa o manifiesta en tres formas distintas. Por eso la palabra, cuando decimos pues, se manifiesta, hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, cuidado porque podemos caer en modalismo. Son tres formas distintas. A veces es Padre, a otras veces es Hijo y otras veces es Espíritu. ¿No? Entonces tratamos de explicarlo con el agua. ¿No? Así como el agua es líquido, pero a veces es sólido y a veces es vapor. Eso es modalismo, es una herejía trinitaria. Entonces, yo he escuchado algunos prédicas que hablan para explicar la Trinidad de esta forma, eso es modalismo, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. No es que se manifiesta de formas distintas, son tres personas y las tres personas es un Dios, un solo Dios en esencia, pero son tres personas coiguales, coiguales, son iguales, con roles diferentes, y eso vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Muy bien. Otro más. Triteísmo. Es una unidad compuesta por tres dioses. Ya ese es peor, ¿no? Ese es peor, ya. Es fácil de darse cuenta, ¿no? Una unidad compuesta por tres dioses. Triteísmo. Vamos a leer lo que es Trinidad. A ver, Sol, por favor.
Sí, pastor, dice Trinidad. La Trinidad es un misterio que se revela parcialmente en el Antiguo Testamento y con mayor claridad en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la maravillosa forma en que Dios se nos revela escapa a nuestra total comprensión. Muy bien. Eso es lo que estaba diciendo en antes Zuling, ¿no? Es un misterio que muy poco se revela así como tres en el Antiguo Testamento, pero sí hay evidencia, ¿no? Pero ¿por qué podemos entender nosotros? Porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento. La gente del Antiguo Testamento no tenía esa revelación, pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos esa revelación y se ve con más claridad. Sin embargo, ¿no? Aunque yo voy a cambiar esa palabra, sin embargo, lo he puesto, pero el sin embargo elimina la anterior o el pero elimina para decir que la segunda es correcta, pero acá después lo voy a corregir, está en proceso de elaboración también. Entonces, es que la forma que Dios se nos revela escapa a nuestra total comprensión. Lo vamos a comprender, porque eso es algo un poco loco, ¿no? O sea, no, para nosotros no, pero la Biblia lo describe así. ¿Estamos bien? Vamos a leer Colosenses 1, 26, 27, por favor, Sol. Ya, Colosenses 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Uh-huh. Muy bien. Entonces, hay un misterio, ¿no? En el tema se manifiesta Cristo. Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, la gente que estaba ahí no podía comprender, ¿no? O sea, que se está haciendo igual a Dios. O sea, en ese sentido ellos están razonando. Aunque estaban esperando la promesa del Mesías, el Mesías está parado delante de ellos, no lo pueden reconocer. Ujú. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo podemos reconocer al Mesías? ¿Cómo Pedro pudo decir, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo pudo decir? El resto no podía decir, pero él, ¿cómo pudo decirlo? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, lo que el Señor reveló. ¿Cómo dice? Mi Padre, Jesús le dice, eso no te lo ha dicho carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y se lo ha revelado, ¿no? A través de, ¿cómo? Pues no salió ni una voz el Espíritu Santo. Ustedes saben que ahí el Espíritu Santo iba y venía, ¿sí? Sí saben, ¿no? Iba y venía en los discípulos. Todavía no tienen el Espíritu Santo, pues todavía no es Pentecostés. Hasta ahí el Espíritu Santo viene, los dirige, entra y sale. Sí saben, ¿no? Por favor, esta parte quiero que esté claro. Sí saben que hasta Pentecostés el Espíritu Santo venía, cumplía su misión y se iba, ¿sí? Ujú. Sí, pastor. Paul, Zulín, Sí. Adrián, Javier, Julio, ¿sí? ¿Está bien o necesito que alguien que le explique? Con toda confianza acá nada de no, que yo no, acá tenemos que salir sabiendo eso. ¿Sí? Adrián, Zulín, Sí, pastor, recuerdo. muy bien, Zulín. Adrián, Ya, Adrián, pastor. después no vas a reclamar en la iglesia. Eso no me has enseñado, pastor. De No, repente, sí, pastor, acá está haré grabado. una explicación corta. Ya, está bien, esa es la Una idea. explicación corta, pastor, puede ser. Ya, muy bien, corta. Listo. ¿Cómo lo hago más corto? Pues es bien difícil. El punto es lo siguiente, que nosotros tenemos que tener en nuestra mente una línea del tiempo. ¿Cuál es la línea del tiempo? El Antiguo Testamento, pacto de obras, ¿sí? El Nuevo Testamento, pacto en la sangre de Cristo. Este es mi nuevo pacto, la Santa Cena, ¿sí? La pregunta es, ¿el nuevo pacto cuándo empieza? Cuando Jesús hace la Santa Cena
en el aposento alto con sus discípulos. Juan capítulo 13 para adelante, él ya se sienta en el aposento alto y habla con ellos, ¿sí? Y está ahí y les está enseñando. Y entre las cosas que le está enseñando, dice que alguien va a agarrar el pan y Judas va a salir y ya, eso sabemos, ¿sí? Empieza a trabajar con ellos. Y ahí se instaura el nuevo pacto. Ahí Jesús dice, no, esta es mi carne, esta es mi sangre, ya, eso está en el texto. Ahí empieza el nuevo pacto. Pero, ojo, ¿cuál es la situación del Espíritu Santo? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo va a venir a ellos, va a entrar en ellos y ya no va a salir? ¿Qué día es, Adrián? ¿En la Santa Cena? ¿En la resurrección? ¿En la ascensión? ¿O en el Pentecostés? Pentecostés. Ahí es la promesa de la venida del Espíritu Santo. Ahí viene el Espíritu Santo sobre los cristianos. A la hora que reciben la fe, ahí ya viene el Espíritu Santo y se queda y ya no sale. Pero antes de eso, el Espíritu Santo, ¿cómo era el rol? El rol del Espíritu Santo venía sobre las personas, cumplía su misión y salía el Espíritu Santo. O sea, no habitaba en la persona. A partir de Pentecostés, habita. Antes de eso viene, cumple la... Entonces, ¿qué pasa? Con los discípulos, Pedro, por ejemplo, él dice algo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, eso no te lo ha revelado carne, mi Padre. ¿Cómo se lo reveló? Por el Espíritu Santo. En ese momento vino el Espíritu Santo sobre Pedro y él declaró. Pero cuando avanzamos un poquito más adelante, Jesús dice, voy a morir. ¿Ya? Y Pedro, que se levanta en la primera, tú eres el Cristo, plum, le ponen una estrellita, él se cree el espiritualazo, pues el resto todos se quedaban mirando, pues mira, él tiene revelación. Pero después, cuando Jesús dice, voy a morir, y Pedro se levanta, pues, no sé, que es el, ¿cómo se llama el bravo del grupo, pues, ¿no? Yo no voy a permitir que te pase eso. Y Jesús le dice, siéntate, Satanás. Primero está guiado por el Padre y ahora es Satanás. No le estoy diciendo que él es Satanás, sino que le estoy diciendo, eres oposición, eres oposición. ¿Cómo es que al comienzo él entiende las cosas, las verdades de Dios, y en la otra, cuando le dice voy a morir, no entiende? Entonces vemos que el Espíritu Santo actuó para poder dar esa convicción necesaria, pero después él no entiende. El Espíritu Santo no le revela nada en ese momento. ¿Me dejo entender? Se ve con evidencia más o menos cómo funciona con los apóstoles, ¿no? Entonces, otra cosa, por ejemplo, cuando Judas es separado, después ellos están en Hechos, bueno, la narración de Hechos, están orando y en oración, mira lo que dice, vamos a Hechos, capítulo 1. Uno, bueno, ya es la ascensión. Bueno, ahí está la promesa, y recibiréis poder, ¿no? 8, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y para ser testigos, ¿no? Ahora, en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén, entraron, subieron al aposento alto donde estaban los discípulos. 14, todos perseveraban en oración. Y versículo 15, mira lo que dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos reunidos como 120. ¿Y qué cosa dice? Versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Él está citando algo que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, 1000 años antes, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y ya ustedes conocen la historia, bueno, porque está escrito
sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Entonces, ahí ellos entienden por el Espíritu Santo que Judas, que era el número 12, digamos, del grupo para completar los 12, ahora tenían que buscar un reemplazo para él. Entonces, era necesario, versículo 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros. Entonces, hay que elegir, dice, pero no a cualquiera, sino uno de los que estaban con nosotros en el tiempo que lo han visto a Jesús, que han visto su muerte y han visto su resurrección, ¿no? Abajo dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, la ascensión. O sea, vieron la vida y vieron también su resurrección y ascendió y le dejó la comisión. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, uno a José, llamado Barsabás, y otro era Matías. Llorando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, tome parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas para transgresión, para irse. O sea, están orando para decir, Señor, ¿cuál de los dos elegimos? Los dos califican, pero ¿cuál de los dos tú eliges? Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, con él eran 12. ¿Sí? Acá hay una elección. Algunos dicen, bueno, todavía el Espíritu Santo no había llegado, y ellos tomaron una decisión en la carne. Eso es un error. No han tomado una decisión en la carne. ¿Por qué razón? Es la pregunta para ustedes. ¿Por qué razón no es un error decir que han tomado una decisión en la carne al elegir a Matías como el sucesor de Judas? Porque sí lo dicen, ¿ah? ¿Por qué es un error? Acuérdense cómo funcionaba el Espíritu Santo. Pastor, toma referencia a lo que hacían los sacerdotes con el Turín y el Tumín, cuando echaban suertes, Sí. y Dios, por esa suerte, Dios trabajaba. O sea, no se podía decir que estaban entrando en sortilegios, sino que era Dios quien respondía. Así es. ¿No? Ya, pero Entonces, ¿cómo? ellos aquí están orando también, y dice que la suerte está cayendo sobre ellos. Ya. Es interesante que ellos empiezan ¿cómo? Leyendo las escrituras. Y leen, y entre las escrituras que están leyendo, leen el Salmo 69, leen el Salmo 109, versículo 8. Y leyendo las escrituras, el Espíritu Santo les va guiando. Hermano, eso es básico. Para poder comprender las escrituras, el Espíritu Santo, que en el Nuevo Testamento nos explica bien, pero ellos están leyendo las escrituras, pero todavía el Espíritu Santo no está morando en ellos. Entonces, el Espíritu Santo va y viene, va y viene. Y ellos están buscando cómo organizarse los 12. O sea, ellos necesitan reponer. ¿Quién les dijo eso? ¿Una buena idea? No. Algunos han dicho que sí, fue una decisión de la carne. Pero ¿cuál es la base para decir que es una decisión de la carne? ¿Por qué no era una decisión de la carne? Porque están todos juntos y entre todos deciden, y las escrituras le muestran que tienen que reemplazar a Judas. Entonces eligen a dos que califican. Ahora, Señor, ¿cuál de los dos? Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. El Espíritu Santo guiando a través de ellos, que todavía no habían recibido el Espíritu Santo de forma permanente, pero el Espíritu Santo está guiándolos. Porque no hay ningún texto que después dice fue un error elegir a Matías. No, no fue un error, ¿no? Entonces, y capítulo 2 ya nos habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Doctor, ese tema sobre el Espíritu Santo, sobre eso, yo sé que ya cuando se toque acerca de ese tema se va a tomar con más claridad, ¿verdad? Porque mucho se habla del bautismo, o mucho se habla de la venida, pero también lo que promete Jesús, bueno, hasta donde me enseñaron, es que fueron investidos, ¿no? Serían investidos. O sea, eso es cierto, es otra etapa, pero diferenciar en lo que es una investidura, es una llenura, o es el bautismo propiamente, ¿no?
Y Ya. además, porque acá también, por ejemplo, en Juan, antes que Jesús vaya a resucitar, en Juan 20, ya en Juan 20, 21, ya sucede un acontecimiento parecido. Dice, Claro. Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto lo está diciendo Jesús en el capítulo 20 de Juan, ¿no? Ya. Y a quien remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos, ¿no? Entonces, o sea, acá hay Ese es, así es. otro recibir, ¿no? O sea, ¿no? Ya. Es la palabra. Muy bien. Y mira, y ese es el texto que es determinante para sostener lo que acabo de decir, que la elección que tuvieron de Matías no fue en la carne, que echaron suertes no era en la carne, el Espíritu Santo estaba guiando. ¿Por qué? Porque Jesús acá, él ya dice que está soplando el Espíritu Santo, pero ¿cómo funcionaba el Espíritu Santo? Entraba en ellos y salía, entraba y salía. Porque así ha funcionado todo el Antiguo Testamento hasta que se cumplió la promesa que se dio en Joel. Joel hay una promesa. ¿Cuándo se cumplió? El día de Pentecostés. Que el Espíritu Santo mora ahí y ya no se mueve. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, ya todos o sea, reciben el Espíritu Santo. Y la primera característica, mira, vamos al texto para poder terminar una idea. Ya. Capítulo 2. ¿De Hechos, Hechos? hechos. Ya, dos. Sí. 2:4. Ujú. ¿No? Viene como fuego el Espíritu Santo y fueron todos, ¿qué? Lleno. Lleno. Llenos del Espíritu Santo y comenzaron. ¿Y cuál era la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo? Comenzaron Hablar a en lengua. hablar en otras Lenguas. lenguas. No dice lenguas angelicales, ¿ah? Ahí hay que tener mucho cuidado. Hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo hablaban? Mira, más adelante dice, ¿cómo pues oímos nosotros? Versículo 8. ¿Qué cosa la gente miró? ¿Cómo lo describe Lucas, este acontecimiento? Mira, ¿cómo pues ellos escuchaban? Lucas está describiendo lo que hablaba la gente. Y la gente miraba que hablaban en lenguas, otras lenguas. ¿Cuáles eran esas otras lenguas? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, lo que ellos hablaban eran idiomas que eran entendibles para las personas de diferentes pueblos. Partos, medos, elamitas. No dice que eran lenguas. O sea, lenguas angelicales. No está hablando del don de lenguas. Fue un momento que necesitaba una manifestación del Espíritu por la llenura del Espíritu Santo. Pero, ¿qué cosa era lo que decían? Lenguajes reales, ¿no? Con todas las maravillas de Dios. Eso es lo que hablaban. ¿Y a qué se refiere con las maravillas de Dios? Ellos no estaban hablando, no, que en el principio Dios creó el cielo, la tierra. No estaba hablando de eso. ¿Cuál era la maravilla de Dios que estaban hablando? Versículo, capítulo 1:8. La promesa. Pero recibiréis poder. ¿Qué hablaban? Con poder, pues. Tenían un poder. Cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿y qué cosa eran? ¿Qué estaban hablando? Las maravillas. ¿Qué eran las maravillas? Estaban testificando de Jesucristo en Jerusalén y después lo iban a hacer en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué les parece? Entonces, viene el Espíritu Santo a cada uno de ellos, pero en ese momento se llenan del Espíritu Santo. Y eso ya es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que ahí fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque eso era lo que ellos querían, estaban esperando el Espíritu Santo y estaban orando por eso, para poder hablar con valentía y no callarse. Entonces, versículo 14 en adelante, ¿qué hace Pedro? Predica.
¿Y qué predica? de las maravillas. ¿Ya? Versículo 2:40. Y con otras muchas palabras que hacía, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Valentía. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. ¿Qué fue la predicación de Pedro? Hermanos, El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Pedro ya había negado a Jesús. Pero ahora, ¿qué ha pasado? A él ya no le importa, ¿eh? Él vio la resurrección y fue lleno del Espíritu Santo. No solamente vio la resurrección, sino que pudo ser lleno del Espíritu Santo. Fue bautizado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo. Y ahora la primera característica de la llenura y del recibir el Espíritu Santo es ser valientes, hablar con de nuevo la palabra de Dios. ¿Se entiende? Muy bien, entonces ahí vamos avanzando, seguimos avanzando para poder abordar algunos temas más y vamos conversando. Entonces, como hemos dicho, la Trinidad es un misterio. La doctrina de la Trinidad se sustenta en 3 afirmaciones. Primero, hay un solo Dios, eso es monoteísmo, ¿no? Dios es 3 personas, un solo Dios, monoteísmo. No son 3 dioses, sino sería politeísmo. No, es un solo Dios, Dios en 3 personas, y cada persona es plenamente Dios. Ese es el enunciado de la Trinidad. Esto es importante para nosotros entender. Hay un solo Dios, Dios en 3 personas, y cada uno es plenamente Dios, no es uno más que el otro. Atanasio, uno de los padres de la iglesia, en el siglo IV, ¿no? Hizo esta forma para explicar, ¿sí? Acá está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre, son distintos. 3 personas, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Simple. Esta gente obviamente estaba guiada por el Espíritu Santo para poderlo explicar así. ¿Ya? Los escritos de Atanasio son muy importantes poderlos leer. En Historia de las Doctrinas, Atanasio es uno de los que, bueno, saca este enunciado, pues, ¿no? Esto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunas evidencias en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay evidencias de la Trinidad. Bueno, algunos van al texto hebreo. Creo que algunos llevaron hebreo, pero muy básico en el intensivo, ¿sí? Sí llevaron, ¿no? En el intensivo el hebreo, ¿no? Los que pudieron participar. Muy bien. Esta palabra, acá se lee de acá para acá a la izquierda, Elohim, ¿no? Acá hay un Aleph, un Lamet, un Ji, un Yot y un Men, ¿no? Elohim. Ahora, nosotros lo pronunciamos así, pero en sí el hebreo no tiene vocales. Pero para poderle dar vocales, para temas de sonido, nada más. Pero los hebreos podían leerlo. Entonces, los masoretas, que eran un tipo de judíos en el siglo 6, 5, 6, después de Cristo, empezaron a ponerle consonantes para que pudiera mantenerse en otros sitios, pudieran pronunciarlo, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos decir Elohim, pero el sonido original es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, el término, digamos, para escribir es así, Elohim. El tema de Elohim tiene una característica. Acá tiene al final un yod y un men. Este yod y men, hasta acá es yo. O sea, hasta acá es singular. Por favor, préstenme atención, porque esto es importante. Hasta acá es singular.
¿no? Eloi es singular. Pero cuando decimos Elohim, estos sufijos, este sufijo indica un plural. Elohim. Eloi, Elohim. Entonces, algunos quieren probar con esto que acá hay Trinidad, y desde mi punto de vista es un poco complicado poder demostrar acá que hay Trinidad. Algunos piensan y van a escuchar que Elohim es dioses, y es correcto. Entonces, para algunos quieren explicar esto para decir que es ahí está la Trinidad. No se puede comprobar con esto. Es posible, sí, pero no se puede comprobar. Pero la oposición, ¿qué es lo que dicen? Que acá hay dioses, o sea, hay otros dioses, pero ya es para irse al politeísmo, ¿no? Decir, no, que no solamente existe un dios, sino existe dioses. Y tampoco, ese lado también es incorrecto. Pero vamos a ver, acá la palabra es Elohim, Elohim. y es la pluralidad de Dios. ¿Sí? La pluralidad de Dios. Es el plural de él, que significa Dios, ¿no? Eloi, él, ¿no? Y es una palabra Elohim que se repite 2500 veces en el Antiguo Testamento. En Génesis 1, en Deuteronomio 6:4, dice Jehová uno es, Elohim, ¿no? Uno es, ese es el Shema. Así empieza, y empieza la descripción de todo ese Shema. Muy bien, pero desde mi punto de vista, con esto tú no puedes demostrar que hay una Trinidad. Simplemente decir, es una pluralidad de Dios. Ahora, muchas veces las formas de escribir de tema editorial, a veces se escribe así, ¿no? Hablando en plural, o sea, en representación de un grupo, nosotros, ¿no? Y es una persona que está escribiendo, ¿no? O de una editorial, o desde una casa, nosotros, por ejemplo, nosotros, la iglesia presbiteriana, estamos hablando de una iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú, pero decimos nosotros, ¿no? Es una forma de expresar editorial, es posible también. Pero este Elohim, algunos podrían decir que ahí está la Trinidad, pero desde mi punto de vista, la verdad que no habla de Trinidad, ¿sí? ¿Hay mejores textos? Por supuesto que sí. Vamos a ver. Ahora, estos textos que están acá demuestran la pluralidad, o sea, el tema que la palabra Elohim, ¿no? Vamos a ver Génesis 1:26, es conocido. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, algunos dice, ese hagamos, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear. Es posible. Por eso digo, ese Elohim, que haya tres personas, un solo Dios, es posible, pero no hay una evidencia, pero sí es una pluralidad. Sí. Hagamos al hombre, ¿no? Mira, en Isaías 6:8, ¿quién puede leer Isaías 6:8? Rapidito para poder abarcar un poquito más. Terminar esto. Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice, después sí, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá a vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Nosotros. Por nosotros. ¿No? Ahí, ¿qué palabra utiliza? Elohim. Elohim. Entonces pareciera pues que hay una conversación y uno dice, ¡ay, hay Trinidad! Es posible, pero no podemos afirmar porque no dice que hay tres, es un solo Dios en tres, no dice, pero hay una pluralidad. ¿Me dejo entender? O sea, yo lo estoy mencionando porque ustedes tienen que saberlo. O sea, son textos, ¿ya? El Salmo 45, versículos 6 y 7, por favor, Julio. Y Adrián busca el Salmo 110, versículo 1. Ok, Salmos 45, 6 y 7. Sí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría más que a tus compañeros. Ujú. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿no? Entonces, el término que se utiliza ahí, te ungió Dios, el Dios tuyo, es Elohim, también aparece, ¿no? A ver, Salmo 110, versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que Ya, ponga enemigos por estrado de tus pies. ya. ¿Sabes qué? Este texto sí es determinante, ¿no? ¿Qué cosa dice? 110, espérate, estaba buscando el 101, lo volteé al revés. Es 110, versículo 1. Dijo Jehová, ¿no? Jehová, y el término que dice ahí, Elohim, dijo a mi Adonai. ¿Qué te parece? Mm. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo de David. Jehová dijo a mi Señor. Elohim dijo a mi Adonai. Dos personas están hablando. O sea, David dice, hay dos. Jehová dijo a mi Señor. Y interesante, este es el texto más, más fuerte con respecto a ese tema en el Antiguo Testamento sobre pluralidad, pero aquí con claridad, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Muy bien, seguimos avanzando. Se va entendiendo el tema de la pluralidad, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a ver rápidamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque creo que, ¿qué horas son? Me he perdido ya. ¿Qué Cinco horas para son, las por 10. favor? 5 Ya, para las 5 10. minutos. Vamos a tomar los 5 minutos para ver la evidencia. Acá tenemos que ir por pasos. Primero hemos visto que habla de Elohim y hay una conversación de Elohim con Adonai, ¿no? ¿Quién es ese Adonai? ¿Quién es ese mi Señor? Elohim le dijo a mi Adonai. Muy bien. Entonces, ya nosotros desde el Nuevo Testamento sabemos que Jesús en la preexistencia, ¿no? Que siempre el creador, el verbo, sabemos Ujú. por Juan. Ya, muy bien. Vamos a ver, la evidencia del Hijo en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 32, 4. Y, a ver, alguien busca Deuteronomio 32, 4 y alguien busca 1 Corintios 10, 4. Deuteronomios 32, 4. Dice así, ¿Ya? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo ¿Ya? y recto. Muy bien. Habla de la roca, ¿no? Ujú. Y en 1 Corintios, ¿qué dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca Cristo. de Deuteronomio? Ah, Cristo. Interesante, ¿no? Bonito ese texto, ¿no? Entonces, esa roca es la evidencia de Jesucristo. En el Nuevo Testamento es claro, pero cita Deuteronomio 32, 4. Esa roca que ya se mencionaba, ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Muy bien, otro más. Habla del Salvador. A ver, alguien busca Isaías y otro busca Juan 4:42. Lo más rápido posible para poder terminar esta parte. Isaías. Isaías dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios justo y salvador. Entonces, ahí Isaías dice que Dios es salvador. Interesante, ¿no? Vamos a ver Juan 4:42. Dice, y decían a la mujer,
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ajá, el Salvador, ¿no? El del Antiguo Testamento ahora está como Salvador acá. El buen pastor. El Salmo 23:1 es fácil, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, Juan 10:11, ¿qué dice? ¿Que quién es ese buen pastor? 10:11. Jesús es el buen pastor. Da su vida por las Él ovejas. dice, yo soy el buen, Pastor. mi vida doy por las ovejas. A ver, vamos a leer. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor del Salmo 23, ¿quién es? Jesús, Así es. el Hijo. Vamos a decirle el Hijo, ¿no? En Juan, el Hijo. Salmo 27 y Juan 8:12. A ver. Salmo 27:1, por favor. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi Jehová. luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ajá. Y Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy, o sea, ¿quién es la luz del Salmo 27? Jesús. El primero y el postrero, ¿no? De Apocalipsis 1:8 en adelante acabamos de leer, ¿no? Yo soy el principio y el fin. Pero ¿qué dice Isaías 48:12? A ver quién lee Isaías 48. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero, el principio y el fin. A ver, ¿quién lee? Isaías 7:14 es conocido, ¿no? Y pondrás por nombre al niño que ha nacido, le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Mateo 1:23, siempre lo citamos para Navidad, ¿no? Cita el mismo texto de Manuel de Isaías 7:14, 1:23, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar hoy día, porque hemos podido revelar un poquito el tema de la evidencia del Hijo, la segunda Trinidad en el Antiguo Testamento. Sí estaba, sí estaba. Después, en la próxima clase, vamos a ver un poquito cómo es que esa segunda persona se manifestaba como el ángel de Jehová, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Preguntas, por favor, sobre lo que hemos visto. Si no hay preguntas, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es necesario demostrar que Jesús siempre ha existido? No es solamente que nació de María y ahí empezó su existencia. Por favor, resérvame esa pregunta. Bien, pastor, ahí estamos tocando la triunidad. Ya, De el Antiguo Testamento, de Génesis a Apocalipsis. ya. Pero ¿por qué? ¿Por qué es necesario que demostremos que la segunda persona de la Trinidad ya estaba, ya es mencionada también en el Antiguo Testamento? Y hay evidencias del Antiguo Testamento que ahí está. Que la roca es Jesucristo, ¿no? No es que ha nacido, o sea, porque la historia de él sabemos que nació. Humanamente ahí empezó su vida. Claro. ¿Por qué es necesario mostrar que ya estaba? ¿Por qué? Pues tranquilamente puede empezar su historia a partir del nacimiento en el vientre de María, ¿no? No había ni un problema. De forma La humana. pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué es necesario demostrar que ya estaba? A ver, hermanos, pensemos un poquito, vamos, porque hay una importancia. Esto es vital, Para sustentar el plan de salvación, pastor. el plan de salvación. Pero podía salvar sin necesidad que Jesús esté en el Antiguo Testamento o que esté mencionando, actuando. ¿Por qué? Hay otra respuesta. Para Sol, ser Zulín, de que Adrián, Dios es uno, pastor, Dios es uno. Dios es uno, ya, pero ¿en qué sentido es uno? En unidad, en esencia, Ya. Pero hay una palabrita que es uno de los atributos de Dios. ¿Qué cosa es Dios? Espíritu. ¿Y eterno. claro, pero qué es necesario saber con respecto a Jesús? Que es un atributo que él tiene. Inmutabilidad. Es Otro, eterno. eso es, Julio. Hermanos, que Dios es eterno. Jesús es eterno, no es creación. Mm, Porque si no demostramos que Él es, o sea, ¿cómo demostramos que Él es Dios? Él estaba antes. Yo les doy una palabra ahorita. ¿Se acuerdan que Jesús estaba conversando con los fariseos, con los religiosos, con los judíos? Están discutiendo que yo soy, tú me has visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y empiezan a decirle, tú estás hablando porque eres un diablo, Belcebú. Y le decía, Jesús le dice, yo soy antes que Abraham. Y ellos le dicen, pero si tú no tienes ni 30 años, ¿cómo vas a decir que tú eres antes que Abraham? Ahí le está diciendo Jesús, yo soy eterno, yo soy Dios, yo soy antes, no soy creación. Hermano, en nuestro punto para demostrar que Jesús es eterno es que Él estaba desde la creación. Ese hagamos, estaba Jesús, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando. Pero Juan 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Porque el término que utilizan ahí es el logos. ¿Quién es la palabra? Jesús. La segunda persona de la Trinidad. O sea, en el principio Dios creó. ¿Cómo creó? Acuérdense, por favor. ¿Cómo creó Dios? ¿Cómo creaba? La esencia de la creación, ¿cómo era? por la A ver, palabra. descríbame, ¿cómo hacía? Por la palabra. Y dijo Dios. Con la palabra. Sean hechos los cielos, y fueron hechos, Hechos. y estaban buenos en gran manera. O sea, la palabra salía, o sea, era Jesús el que estaba creando las cosas. Él es la palabra. Él es, no es por eso que es interesante cuando él dice, yo soy la resurrección. No, él no dice, yo resucito gente, no. Yo hago milagros, no, yo soy. Yo no doy vida, yo soy la vida. Él es la palabra, hermanos, ese es el logos. Él es Dios eterno, siempre ha existido, nadie lo ha creado. ¿Se ha encarnado? Sí. Ese es otro misterio también, que lo vamos a tratar en Cristología. Pero me dejo entender por qué es importante demostrar que eso. ¿Por qué? Porque los judíos lo negaron y lo siguen negando. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Juan 1.14, por favor, léanlo y márquenlo. Juan 1.14. ¿Qué dice Juan 1.14? El Verbo se encarnó y habitó y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Unigénito. Son términos que utilizan en griego para decir que Él es único. No hay otro, no hay otro igual que Él. No existe otro igual que Él. Es el Hijo, Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo. Y después vamos a ver algunos elementos de Dios Espíritu. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Y de ahí vamos a seguir estudiando el tema del ángel de Jehová, ¿no? Cómo se manifiesta el ángel de Jehová y detalles, que es evidentemente que a veces dice yo soy Jehová, pero a veces se le ve diferente. Vamos a ver, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre eso que hemos visto?
¿Todo bien, Adrián? Sí, pastor, todo claro. Todo claro, ya. Bueno, muy bien. Entonces terminamos orando para poder ya descansar. Ah, me estaba olvidando, disculpen. La tarea. Lo voy a describir un poquito por WhatsApp, pero ya vayan preparándose. Es sobre la Trinidad. La tarea es la Trinidad. Y la próxima clase lo van a presentar, o sea, el próximo jueves lo van a presentar, ¿no? ¿Tienen tiempo hasta cuándo? Hasta el jueves. El mismo jueves presentan. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a exponer una parte de su trabajo. No lo van a poder exponer todo. Yo voy a chequear su trabajo y ustedes van a exponer la parte más importante de su trabajo y se van a tomar unos de 3 a 5 minutos para explicarlo sobre la Trinidad. ¿Sí? Entonces, haga un escrito de 2 páginas, ¿no? No más de 3, 2 páginas. Otro elemento, no copien y peguen. Ya, por favor, no entren ahí, copien y lo pegan, no, sino lean algunas cosas sobre la Trinidad y escriban lo que ustedes, como si lo explicaran a la iglesia, ¿no? Pongan, ¿no? La Trinidad, definición, algunos detalles que ustedes han investigado importantes, ¿no? No solamente rellenar, sino importantes para poder comprender, ¿sí? Eso va a ser la tarea y de esa forma se están preparando para poder entrar a la clase, lo van a exponer y de ahí, de lo que han leído, vamos a poder tener un poquito más de entendimiento y compartir, ¿sí? Entonces, la primera tarea, ¿sobre qué tema es? La Trinidad, ¿ya? Investiguen todo lo que es acerca de la Trinidad. No es necesario que escriban todo, porque si ustedes van a escribir, mejor me mandan el libro. No, la idea es que lean algunas cosas y sinteticen y lo más importante, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, perdón. Sí, Listo. pastor. Entonces, terminamos ahora sí. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de haber Gracias. profundizado en tu palabra Sí, y hemos aprendido algunas cosas importantes acerca de lo que tú describes acerca de ti y esos misterios que a veces nosotros no comprendemos muy bien, pero cuando vamos a las escrituras tenemos más luz acerca de lo que tú nos dices y la importancia de conocer para poder entender, Señor, conocer tu voluntad, poder relacionarnos mejor contigo sin cometer el error de decir algo inadecuado y cada vez tener esa intimidad contigo. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayuda a cada uno de nosotros que estamos estudiando para poder tener esa revelación de tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Ahora queremos terminar con tu bendición, cuidado y descanso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así oramos. Amén. Amén. Listo, hermanos. Mi pastor, gracias. No se olviden la tarea, ¿ya? Y lo voy a escribir detallando algunas cosas para que puedan guiarse, pero el próximo jueves lo presentan, ¿ya? No es muy complicado, no es algo, no es una monografía, es una pequeña tarea que expliquen sobre la Trinidad. Ya algunas cosas hemos dicho, ustedes investiguen algo más y ahí vamos a tener más motivo de conversar la próxima clase, porque ustedes van a estudiar algo, ¿sí? Listo, Muy que Dios les bien. bendiga, saludos por su Bendiciones. casa a las iglesias.